este caso. Ya para terminar, Violeta, últimamente, bueno, en las últimas semanas he conocido por Twitter, conocer virtualmente, a un investigador bastante reconocido y bastante joven sobre desigualdad social, que se llama Carlos Gil. No sé si te suena. No, Ahora está trabajando en la Unión Europea y en algunos de los artículos que he leído él habla sobre la meritocracia. Es el que le han dado un premio Creo por la que sí. tesis doctoral. Creo que sí. Y entonces me gustaría que nos dijeras qué opinas sobre esto. La meritocracia actual reproduce las desigualdades de clase, evitando que las clases bajas suban en el ascensor social y que las clases altas mantengan sus privilegios. Esto viene un poco a colación de esta idea neoliberal actual de abogar un montón por la meritocracia y que la sociedad tendría que funcionar exclusivamente por la meritocracia, cosa que no es así, ¿no? Quiero decir que nos expliques tú un poco tu idea. Sí que no sabía que se llamaba Carlos Gil, pero sí que sé lo de su tesis porque es algo que, bueno, todo el mundo sabíamos, pero me alegro que alguien haya hecho una tesis doctoral y se esté tomando en serio y salga en la prensa y salga en todos lados. Bueno, es que es una realidad. Mi experiencia siempre ha sido de creer que si te esfuerzas mucho te va a ir mejor. Y puede ser muy frustrante porque luego pues ves las circunstancias, cómo funcionan algunos procesos de selección en según qué sectores laborales. Y luego hay una parte que ya no solo tiene que ver con las titulitis o lo difícil que puede ser acabar un grado trabajando a la vez y las dificultades con las evaluaciones del plan Bolonia continuas que te hacen firmar y tú igual tienes que entrar a fichar a trabajar, no te lo están poniendo nada fácil, encima que ya estás haciendo otra jornada laboral, o sea, cosas que son obvias que sabemos, pero luego hay cosas como intangibles de que si tú en tu casa no ha habido libros o no sabes... a mí me pasaba cuando empecé la universidad que yo veía, no se me ocurría ir a pedir hora con un profe, a hablar con él, y mucho menos a debatirle la nota. Mientras que tenía compañeros o compañeras que sus padres tenían estudios universitarios o con puestos de trabajo, pues tampoco te digo que fuese gente rica, sino gente con un capital intelectual X, que sí que se sentían con la seguridad de ir a preguntarle al profesor cómo que un 7,2, ¿no? Entonces hay muchas cosas de esto que hablamos de la meritocracia que ya no solo tienen que ver con la dificultad de que existe de ese supuesto ascensor social que sabemos. La idea es la cultura del esfuerzo, de que si quieres puedes, que es mentira. No, lo de si persigue tu sueño, ¿no? Es mentira. No, totalmente, totalmente. Y eso, y no solo es la dificultad, sino que yo creo que muchas veces no se habla tanto de esas experiencias de la autoestima, porque a veces tú te ves revisando un texto 15 veces, que yo esas cosas, ¿no?, que a veces he vivido con otra gente. Tú revisas tu texto 15 veces y ves que tu colega lo lee 2 veces y dice, no, esto ya está perfecto. Y luego te vas dando cuenta con los años pues que claro, las inseguridades que tú puedes tener porque no te has desenvuelto en ese contexto también están ahí. Entonces no solo es ya la parte material, que es clarísima, sino luego hay que son las cosas más complicadas de ver y que te las ves cuando te haces más mayor, ¿no? Como el iceberg, ¿no? Sí, porque está claro que te va a costar igual más tener acceso a X educación, a tal cual, o cuando eres mucho más pequeño, de dónde hacías los deberes, mientras en la mesa del comedor o había una mesa o nunca, o los hacías así en tu cama porque... O sea, que esas cosas que sí que yo creo que están muy claras y que es lo que habla este chico en su tesis, ¿no? De que la gente que está arriba, aunque no haga nada, no baja. Claro. Y tú, si estás abajo, por mucho que hagas, no va a ser difícil que subas. Luego hay toda esta cosa también como relacional de que también te dificulta, yo creo, pues encontrar posiciones mejores. Sí, bueno, sí. Pues después de toda